sobre digamos, sobre teoría política desde una perspectiva normativa, es decir, viendo cuáles son los distintos modelos políticos, sociales y económicos que van proponiendo distintos autores y autoras desde la teoría política contemporánea, con alguna mirada sobre los antecedentes clásicos de esas corrientes o tradiciones. Trabajamos la tradición utilitarista, trabajamos el liberalismo, vimos el comunitarismo, el libertarismo, y ahora estamos trabajando dentro del campo del socialismo. La semana que viene, cuando trabajemos el texto de Martha Nussbaum, nos vamos a encontrar ahí con una pensadora eh, que es aristotélica. Es decir, no podemos decir ni siquiera que estrictamente ni que es una pensadora liberal, pero tiene como más pinceladas comunitaristas. Es como, no sé, no voy a decir inclasificable, pero es difícil de clasificar, eh, porque trabaja, digamos, un terreno muy original. Eh, Trabajamos a Nancy Fraser, que desde un feminismo de izquierda, filosocialista también, digamos, hace lo que ustedes leyeron, trata de resolver la tensión entre redistribución y reconocimiento. Entonces, lo que quería ver ahora es cómo siempre apareció el problema de si el Estado tiene que intervenir, si no debe intervenir, si debe intervenir más, si debe intervenir menos. En Rawls vimos que digamos, la presencia estatal es importante, pero no es determinante, porque Rawls prefiere más bien una sociedad civil fuerte a un Estado fuerte. En Nozick vimos precisamente un rechazo radical al Estado, es decir, él quiere un Estado mínimo. Eh, en Cohen estaríamos en principio viendo, digamos, también un sistema, digamos, por lo menos de administración de las cosas bastante amplio, pero como, como segunda solución, o como sería como segundo mejor, él estaría de acuerdo con un socialismo de mercado, a lo que me voy a referir brevemente ahora. Eh, los autores comunitaristas sí prefieren un Estado más bien grande y protector, y que tome acciones decididas respecto de qué tipos de vidas son las que se tienen que cuidar y que no. Eh, digamos, para los comunitaristas el buen vivir es importante, y el Estado no puede ser neutral frente a esas cuestiones. Y todo así. Y habíamos visto que, en principio, dentro de la tradición socialista conviven versiones encontradas al respecto, porque si bien, digamos, en su concreción histórica, muchas veces el socialismo hizo del Estado el centro de su arquitectura política, también es cierto que en los escritos de Marx y en los escritos de Engels hay un rechazo fundamental hacia el Estado, ¿sí? Y la expectativa de que al final de cuentas el Estado se extinga, ¿sí? Para decirlo muy rápidamente, en una polémica muy extensa que hubo entre digamos, el sector marxista y el sector anarquista durante la Primera Internacional, digamos, para ponerlo muy rápidamente, la discusión era, bueno, los marxistas decían que el Estado no se podía extinguir de la noche a la mañana, sino que iba a ser un proceso gradual, y los anarquistas querían la abolición del Estado, ¿sí?, al día siguiente de una revolución, ¿sí? Si se quiere, para ponerlo muy casi grotescamente, esa era la discusión sobre la velocidad de la extinción o de la abolición del Estado. Y como ustedes vieron, Marx, cuando plantea los dos principios en la crítica del programa de Gotha, dice, bueno, el Estado se va a ir achicando a medida que, digamos, la necesidad de gobernar a las personas ceda
frente a la necesidad de administrar las cosas. Es decir, hacia donde vamos es hacia un mundo donde obviamente va a haber que administrar las cosas, pero ya no vamos a tener que gobernar a las personas, porque ya no va a haber dominación de clase. Entonces, al no haber dominación de clase, en una sociedad sin clases, no hay necesidad de Estado como aparato, ¿sí?, de opresión de una clase sobre otra. Eso es un poco, digamos, la visión de Marx. Pero al principio, y bueno, algo de Estado se necesita para, digamos, para administrar la transición, si se quiere, desde el capitalismo al socialismo. Las experiencias históricas al respecto han sido muy variadas y sobre el particular no me voy a meter, pero a propósito de una cosa que Eduardo me consultó y la visión del socialismo de Estado que aparece en Cohen. Socialismo de Estado, el socialismo de mercado, perdón, dije mal, borren eso, socialismo de mercado. Cohen dice, bueno, tenemos un problema de diseño, no sabemos cómo aplicar el principio igualitario y el principio comunitario que yo encuentro en el campamento, ¿sí? Pero quizá, digamos, podríamos negociar que si no podemos encontrar un diseño perfecto para esos dos principios, lo mejor que podamos conseguir sea un socialismo de mercado. Socialismo de mercado hay varios modelos, pero tiene como dos elementos fundamentales. Primero, la propiedad social o pública de los medios de producción. Eso se da por sentado, digamos, no puede haber socialismo sin propiedad pública de los medios de producción. Ahora, aclaración. ¿Es hasta el último tornillo el que tiene que hacerse público? ¿Sí? ¿Es hasta la última bicicletería o hasta la última zapatería? No. ¿Sí? Hay una famosa frase de Lenin, que él utiliza una expresión que se traduce como las alturas de comando, ¿sí?, o los commanding heights en inglés, ¿sí?, no sé cómo será en ruso, que significa lo que hay que socializar de los medios de producción son los grandes medios de producción. Si vos no vas a socializar, digamos, los medios de producción del bicicletero de la esquina, ¿sí?, porque estarías, digamos, metiéndote, digamos, en un proceso de burocratización tan grande que te llevaría precisamente a la parálisis. Lo que tenés que hacer es precisamente expropiar y hacer pública la propiedad de los resortes centrales de la economía, no de hasta el último lugarcito, ¿sí? Eso, el socialismo de mercado a lo que aspira es a la socialización de los grandes y principales medios de producción de la sociedad y colocarlos bajo control social. Ahora, acá viene el otro problema. Si están socializados, ¿cómo lo colocamos bajo control social? Ahí hay varios modelos posibles, ¿sí? El modelo de Joseph Cairns, que es un autor canadiense al que nombra Cohen, ¿sí?, es decir, bueno, que haya fábricas controladas por trabajadores o pueden ser controladas por las comunidades en los municipios, ¿sí? Es decir, hay distintas formas de control sobre los medios de producción y sobre los activos productivos. Ahora bien, lo que Cairns propone es que las fábricas, las empresas de servicios, los comercios, etcétera, bajo control social, funcionen como unidades capitalistas, es decir, donde haya un gerente, haya empleados y empleadas, una gerenta, una jefa, lo que fuere, ¿sí?, y compitan entre sí como si fuera capitalista. Pero en realidad es un como si, porque en realidad las ganancias que se obtengan al final del día, al día siguiente van a ser redistribuidas de manera igualitaria en función, por ejemplo, de las necesidades de las personas. Es decir, lo que dice Cairns es, tenemos que aprovechar la eficiencia del mercado, porque el mercado es eficiente, ¿sí?, pero el mercado no es justo. Entonces, aprovechamos la eficiencia del mercado y le introducimos justicia socialista, ¿sí? ¿Por qué el mercado es eficiente? Porque el mercado te manda señales sobre qué es lo que la gente quiere y lo que la gente no quiere, y entonces la industria puede saber qué producir y qué no producir. Cuando es distinto una planificación burocrática donde se sientan, digamos,
10 sujetos y dicen, bueno, este año va a haber que producir tantos pares de jeans de tal color. Y resulta que las preferencias de las personas es, alguien se pintó el jean de verde porque no le gustaba el azul, ¿sí? Y entonces la gente dice, no, pero yo no quiero jeans azules, quiero jeans verdes. Entonces, digamos, el mercado tiene la ventaja de que manda señales, ¿sí?, sobre las preferencias de consumo de las personas, ¿sí? Esto para evitar un mundo al estilo maoísta, donde todos se visten igual, todos se cortan el pelo igual. Es decir, si vos vas a respetar la singularidad de las personas, el mercado parece una herramienta, dicen los defensores del socialismo de mercado, parece una herramienta bastante razonable si está sujeta a los otros controles. Es decir, primero, que no hay extracción de plusvalía, ¿sí?, y al final del día nadie se va a enriquecer con eso, ¿sí? Pero tiene la ventaja de que respeta las libertades, en el sentido de que vos podés, digamos, consumir más o menos cosas dentro de tus preferencias. Les digo, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en lugares donde se acercan a situaciones de socialismo de mercado, como por ejemplo Finlandia o Noruega, ¿sí? ¿Saben cuántas marcas de shampoo hay? 4. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es un público educado, un público consumidor educado que no necesita tener 20 marcas de shampoo. Vos te parás acá en un mercado frente al coso de cosméticos y no sabés qué elegir, porque está el shampoo para el pelo así, para el pelo así, para esto, para lo otro, con el agregado de tal cosa. Es decir, digamos, la hiperproducción o el productivismo llevado al extremo para satisfacer caprichos y no necesidades, ¿sí? O por lo menos gustos que son medio extravagantes, ¿viste? Porque quiero un champú con placenta de tortuga, ¿viste? Y no sé por qué querrías un champú de placenta de tortuga, ¿viste? Además, pobres tortugas. Entonces, digo, el socialismo de mercado tendría esa ventaja, ¿sí? Propiedad social, las ventajas que ofrece el mercado y demás. Pero otra posibilidad es la de John Roemer. John Roemer es un socialista norteamericano que dice, bueno, tendríamos que convertir a toda la propiedad social en una gran compañía o en un conjunto de empresas por acciones. Entonces las personas tienen dinero y compran acciones de esas empresas públicas, ¿sí? Y luego, según cómo le vaya a esas empresas, las personas reciben las ganancias, digamos, dividendos o parte de las ganancias de las empresas en las que invirtieron. Entonces yo tengo mi dinero y digo, bueno, la voy a poner en la cooperativa de electricidad de Plotier, o la voy a poner en Calf, o la voy a poner en Edersa, o la voy a poner en Aguas Argentinas o en Aerolíneas, ¿sí? Entonces yo, digamos, según las ganancias que vaya teniendo esa empresa, que siempre es pública y bajo control de la población y de la ciudadanía, yo voy a ir teniendo ingresos, ¿ok? Sobre la base de un ingreso mínimo garantizado, etcétera. De nuevo, ¿qué tenemos acá? Las virtudes del mercado que compite y es eficiente, y la virtud de una redistribución socialista y la prohibición de que alguien se haga rico, digamos, como empresario, como dueño de los medios de producción. Cohen dice, bueno, eso está bastante bien, pero tenemos un problema, porque en ninguno de los casos se corresponde con ni el principio igualitario ni con el principio comunitario. Es decir, lo que estamos haciendo es un socialismo de mercado basado en la codicia y en el temor. Es decir, los principios que yo estoy proponiendo para el campamento en el socialismo de mercado no se realizan o no se realizan plenamente, porque hay empresas compitiendo entre sí, porque entonces Lucila va a decir, bueno, pero Aerolíneas dio mejores ganancias el año pasado, entonces mi parte de la cuota social la voy a poner en Aerolíneas y que se embromen los que pusieron en los trenes. Entonces no va a estar pensando solidariamente, va a estar pensando de manera autointeresada. No va a estar pensando en términos igualitarios, no va a estar pensando en términos comunitarios, ¿sí? Entonces, en términos, digamos, del ethos que el socialismo de mercado construye, no es el ethos que Cohen aspira o ve en el campamento. ¿Se entiende? Por eso él dice, el socialismo de mercado, y sí, capaz que funciona, pero no alcanza la exigencia de los principios del campamento.
No sé, Eduardo, si más o menos te sirve esto que acabo de comentar. Sí, sí, profe, estaba pensando, tenía dos preguntitas así rápidas. Primero, Sí, socialismo de mercado no es igual a una economía centralizada. Esa es la no, primera pregunta. No, son dos cosas diferentes. Bien. Y por otro lado, exacto. digo, esta cosa de, a ver si no entendí mal, en un socialismo de mercado hay ganancias porque el mercado funciona, pero esas ganancias se vuelven a redistribuir de manera igualitaria, digamos, o en los sectores, no sé si serían los menos favorecidos, pero como que se socializa. Ese tipo de economías no haría que se perdiera el incentivo, digamos, del incentivo de la típica economía capitalista, digamos, que incluso era una de las críticas que se le hizo a la economía del bloque soviético, digamos, que perdía esa cuestión del incentivo de la ganancia que tiene sí la economía capitalista. ¿Se entiende la Sí, pregunta? sí, perfectamente. Es uno de los problemas y precisamente para bloquear el desincentivo que produce, lo que terminó pasando, y fue lo que pasó en Yugoslavia, ¿sí? Que Yugoslavia aplicó un socialismo de mercado, es que las empresas manejadas por los propios trabajadores competían entre sí de la manera más encarnizada posible, porque cada empresa le pagaba a sus trabajadores y trabajadoras en función de lo que ganaba. Claro. Y la cuestión redistributiva se había perdido. Entonces estaba mucho más cerca del capitalismo que de ser un socialismo de mercado. Ujú. ¿Sí? Ese fue un debate que hubo ahí por los años 60, 70, ¿sí? Entre el modelo soviético, el modelo cubano, el modelo yugoslavo, el modelo chino, ¿sí? Sobre cómo distintas formas de aplicarlo. Pero socialismo de mercado, el que estuvo más cerca de aplicar algo parecido fue la ex Yugoslavia. Bien. Y una pregunta, y Sí, digo, en función de la primera, por ejemplo, ya que mencionó a Cuba, en la época, bueno, anterior, no sé cómo será ahora, digo, más la época de Fidel, digo, esta economía centralizada, digo, yo recuerdo haber leído algunas cosas en que, por ejemplo, digo, el Estado, Fidel Castro en ese caso, decía, por ejemplo, no sé, cuándo se debería, en qué momento se debía cortar, no sé, la caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, ningún productor podía actuar de manera individual, no sé, cortando la caña de azúcar. No sé, por ejemplo, sí. eso sería más una economía centralizada y no un socialismo de mercado. Esa sería una economía burocrática y centralmente planificada. Claro. ¿Sí? Es una economía de planificación burocrática, que no es lo mismo que Ujú. una economía de planificación democrática. ¿Sí? Bien, Una economía, es decir, el socialismo siempre tiene el elemento de planificación, pero no es lo mismo que planifique una burocracia a que se planifique, digamos, a otros niveles y con otros mecanismos. ¿Sí? correcto. Las nuevas tendencias dentro del socialismo, hay un libro reciente, yo publiqué una reseña hace poquito en una revista chilena, si quiero se lo mando, es de un autor norteamericano y un autor inglés. Ellos están hablando de la construcción de riqueza comunitaria. Esto significa cómo hacer para que socializar la producción a escala de los gobiernos locales y de los municipios, no a escala nacional, porque las nacionalizaciones funcionan en muy pocos sectores, ¿sí? Pero la producción de riqueza comunitaria puede funcionar muy bien a escala local, a escala de los municipios, ¿sí? Entonces, vos, por ejemplo, podés sacar, ellos utilizan el concepto de instituciones de anclaje. Entonces vos decís, bueno, ¿cuáles son mis instituciones de anclaje en un lugar, en un pueblo chico, ponele? No sé, no voy a nombrar ninguno. Pero una institución de anclaje en un pueblo chico puede ser el hospital, ¿sí? Entonces, ¿quiénes abastecen al hospital? ¿Sí? La idea es que se generen empresas, pequeñas empresas locales, digamos, conducidas, digamos, no por un patrón, sino por la propia población, que le haga todo el abastecimiento del catering, de la ropa, etcétera, a la empresa de anclaje, que es el centro del eje y de la vida económica comunitaria. Si vos tenés otra empresa en otra ciudad, qué sé yo, Arcor en la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, que produce caramelos, ¿sí? Pero que tiene miles de trabajadores y trabajadoras, bueno, puede haber un conjunto de empresas que sean las que abastezcan a Arcor, que ya ha sido socializada, ¿sí? Y esa se convierte en la empresa ancla alrededor de las cuales las demás producen riqueza comunitaria.
¿sí? Bajo control de de los propios ciudadanos, no solo de quienes trabajan, sino también de los que consumen, porque este es un avance que ha habido respecto del marxismo tradicional. El marxismo tradicional estaba muy centrado en el trabajador productivo, ¿sí? Pero no se pensaba en el trabajador o la trabajadora que cuida, ¿sí? Aquel que no está en la fábrica, pero que a lo mejor está haciendo trabajos digamos, de producción en la reproducción, cuidando a los chicos, cuidando a los sobrinos, cuidando a lo que fuere, cuidando a los ancianos, etcétera. ¿Sí? Eso también es trabajo. ¿Sí? Entonces, y esa persona consume, si esa persona participa en la vida comunitaria. Entonces, la idea de que la fábrica bajo control solamente de quienes producen es limitada. Es decir, la fábrica la tienen control los que producen y también los que consumen, y también los que participan, y también los que se ven afectados, por ejemplo, por el humo, por el ruido, por los desechos, etcétera. Es decir, una construcción colectiva, digamos, del control comunitario, ¿sí? Es mucho más amplio que decir bajo control de los trabajadores, que es una buena consigna, pero que no parece como que no alcanza para ser suficientemente socialista y democrática. Esto es lo que están planteando, digamos, las nuevas corrientes dentro del socialismo, ¿sí? Eh, Así que bueno, más o menos sería eso, digamos. No sé si te sirve, Eduardo, el comentario. Bueno, algunas cositas que quiero decir para sumar a lo que ya vimos en la crítica del programa de Gotha, en la obra de Marx. Hay un texto que a mí me interesa que ustedes algún día recorran o relean, si es que ya lo leyeron, que se llama Sobre la cuestión judía. ¿Alguien lo leyó? Eduardo lo leyó. Bien. ¿Lo trabajaron en No alguna lo terminé materia? de leer. Ah, No, no, en esta misma, está creo que en textos, en los no lo obligatorios, sino en los complementarios, creo. en la Ahí está, complementaria. tenía el librito en casa, lo estuve leyendo. Bien, Digamos, se mete bastante con, bueno, obviamente con el tema de los judíos, ¿no? Y su emancipación del Estado alemán y todo eso, porque la sí, crítica la está haciendo justamente Marx. Cómo le dice, cuando arranca, dice, ¿cómo vamos a emanciparlo a ustedes si ni siquiera nosotros todavía estamos emancipados? Y habla más que sí. nada de las religiones en cuanto, digamos, a su exclusividad y a excluyente en función de la otra, de cualquier otra. Pero Ujú, bueno, no avancé mucho más que eso. sí, Yo, bien. yo también lo leí, profe, en una materia de el primer cuatrimestre de quinto año, si no me equivoco, que se llama Seminario de Diversidad Cultural, Ajá, creo que se llama así. bien. Y lo que recuerdo es que, por lo menos en el fragmento que estudiamos en esa ocasión, hacía una distinción, digamos, entre la emancipación política y la emancipación económica y como que la base era la diferenciación entre la sociedad civil y lo estatal, eh, Bien. digamos, más allá de sí la mención, digamos, o sea, esta crítica a por qué no solamente tenía que haber emancipación política de los judíos, sino emancipación económica y total. Ujú, bien, bien. Está. Eh, eh, digamos, sobre la cuestión judía es porque, digamos, el inicio de la discusión tiene que ver precisamente con la emancipación, digamos, del pueblo judío respecto de sus múltiples opresiones frente a los estados que los persiguen, etcétera. Y Marx dice, bueno, con la libertad religiosa no alcanza. Es decir, con que el Estado diga, bueno, ahora todas las religiones están permitidas, no alcanza. Lo que el Estado tiene que hacer es directamente, hay que ir más allá de la religión, ¿sí? Pero ahí él empieza con esa discusión. Pero después se concentra en otro par interesante, que vos lo mencionaste, Lucila, y es entre el Estado y la sociedad civil. Y entre sus dos personajes principales, ¿sí? Entre, que son los dos personajes clave del comienzo de la Revolución Francesa y que son portadores de subjetividades y de derechos y de perfiles diferentes, como son el hombre y el ciudadano. Es decir, lo que Marx va a decir acá es la sociedad burguesa está dividida, ¿sí? Y tiene una división o una escisión que la atraviesa y que la rasga, la desgarra, y es esa que habitamos un mundo,
de los ciudadanos y un mundo del hombre. Y estoy usando no estoy usando el lenguaje inclusivo porque Marx no usaba el lenguaje inclusivo en ese momento, ¿sí? El mundo es un mundo de hombres y de ciudadanos. Entonces, la sociedad burguesa nos hace habitar al mismo tiempo, al mismo sujeto, lo hace habitar dos mundos, el mundo de los ciudadanos y el mundo del hombre, el mundo de la política y el mundo de la sociedad civil, el mundo del Estado y el mundo de la sociedad civil. Y eso para Marx, es un problema, importante. Quería leerles un fragmentito importante de la ideología alemana. Voy a tratar de compartir pantalla, si lo ven. Ustedes me dirán si lo ven. Acá, ahí estoy compartiendo. ¿Se ve ahí? ¿Alguien que me pegue un chiflido? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien. Vean esa parte que acabo de resaltar en amarillo. Que acá dice, ¿qué entiende Marx por Estado político? El Estado político son aquellos lugares donde ya hay democracias avanzadas, por ejemplo, como en Estados Unidos o como puede haber sido en algún momento Francia. Él está comparando con el atraso alemán, ¿sí? Pero donde por lo menos se alcanzó la condición de ciudadanía o donde empieza a haber esbozos de sufragio universal, etc. Eso le llama el Estado político. Entonces, fíjense lo que dice acá. Allí donde el Estado político ha alcanzado su verdadero desarrollo, lleva el hombre, no solo en el pensamiento, en la conciencia, sino en la realidad, en la vida, una doble vida, una celestial y otra terrenal. La vida en la comunidad política, en la que se considera como ser colectivo, y la vida en la sociedad civil, en la que actúa como particular. Fíjense qué interesante. Es decir, llevamos una doble vida. En el ámbito del Estado y en la vida política actuamos como sujetos colectivos, ¿sí? Y después en la sociedad civil actuamos como individuos particulares. Llevar una vida celestial en el mundo del Estado, en tantos ciudadanos, y llevar una vida terrenal en el mundo de la sociedad civil. Es decir, estamos divididos. Sí, cuando vamos a votar y a poner nuestro voto, somos un sujeto que habita el mundo celestial y somos todos iguales y nuestro voto vale igual que el del pobre, que el del rico, ¿sí? Que el de la mujer, que el del hombre, que el de los grupos minoritarios y oprimidos vale lo mismo, ¿sí? Entonces ahí estamos en una comunidad igualitaria, que es la comunidad del Estado, la comunidad política. Y después descendemos al barro de la sociedad civil, al mundo terrenal, donde somos particulares y donde aparecen todas las diferencias o desigualdades. Dice, considera el hombre particular, considera a los otros hombres como medios, se degrada a sí mismo como medio y se convierte en juguete de poderes extraños. El Estado político se comporta con respecto a la sociedad civil de un modo tan espiritualista como el cielo con respecto a la tierra. Se halla respecto a ella en la misma contraposición y la supera del mismo modo que la religión la limitación del mundo profano, es decir, reconociéndola también de nuevo, restaurándola y dejándose necesariamente dominar por ella. El hombre, en su inmediata realidad en la sociedad civil, es un ser profano. Aquí, donde pasa ante sí mismo y ante los otros como un individuo real, es una manifestación carente de verdad. Por el contrario, en el Estado, donde el hombre es considerado como un ser genérico, es el miembro imaginario de una imaginaria soberanía. Se halla despojado de su vida real y dotado de una generalidad irreal. Esto es para masticarlo lentamente porque es un Marx joven, 1843, con un lenguaje muy hegeliano, ¿sí? Pero lo que está diciendo es, el hombre real es el de la sociedad civil, ¿sí? El ciudadano pertenece a una soberanía imaginaria
y pertenece a una irrealidad. Lo real y concreto es el hombre de la sociedad civil, el hombre particular. Pero el otro, que es de la soberanía imaginaria, tiene una ventaja, ¿sí? Y es que ya en el mundo político existe una cierta socialización y una cierta comunidad y una cierta igualdad. Es decir, lo que va a decir Marx luego es que lo que hay que tratar de hacer es que el hombre, ¿sí?, reabsorba al ciudadano. Cuando el hombre particular reabsorbe al ciudadano, entonces tenemos una situación, digamos, una superación dialéctica de los dos momentos anteriores. ¿Sí? Si tenemos al hombre y al ciudadano, ¿sí?, como posición y negación, la negación de la negación ya va a ser el hombre emancipado. El hombre emancipado es aquel que recoge lo particular del hombre particular, ¿sí?, y lo universal del ciudadano. ¿Sí? Fíjense, ahí otra vez se acuerdan la clase sobre Hegel, ¿sí?, cómo cada momento iba recuperando un momento del anterior. En medio de esta discusión sobre cómo estamos divididos en la sociedad capitalista, en nuestro doble rol de hombres y ciudadanos, de mujeres y ciudadanas, ¿sí?, Marx va a hacer una de sus más severas críticas a tres nociones que son clave en las revoluciones burguesas, que son los tres elementos de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran los grandes ideales de la Revolución Francesa? ¿Recuerdan? Libertad, igualdad y fraternidad. Muy bien, perfecto. Libertad, igualdad y fraternidad. Marx va a decir que libertad, igualdad y fraternidad tienen, tal como se entienden en las revoluciones burguesas, significados muy limitados. ¿Mm? Es decir, acá hay una crítica normativa de Marx al concepto de libertad, al concepto de igualdad y al concepto de fraternidad, y a un cuarto concepto que ya vamos a ver, que, bueno, sorpresa para el que no lo leyó o para el que no lo recuerda. A mí siempre me sorprende cuando lo releo. No sé si alcanzan a ver acá. Voy a pintar en color verde. Ahí. Empieza diciendo: los derechos del hombre, los derechos humanos, se distinguen como tales de los derechos del ciudadano, de los derechos cívicos. ¿Cuál es el hombre, ¿sí?, a quien aquí se distingue del ciudadano? Sencillamente al miembro de la sociedad burguesa. ¿Y por qué se llama miembro de la sociedad burguesa hombre? El hombre por antonomasia, y se da sus derechos en nombre de derechos humanos. ¿Cómo explicar este hecho? Por las relaciones entre el Estado político y la sociedad burguesa, por la esencia de la emancipación política. Registremos ante todo el hecho de que los llamados derechos humanos, los derechos del hombre, a diferencia de los derechos del ciudadano, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la comunidad. La más radical de las constituciones, la Constitución de 1793, puede proclamar los derechos naturales e imprescriptibles son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. Atentos aquí. La Revolución Francesa había puesto en sus pancartas libertad, igualdad y fraternidad. Pero en las constituciones revolucionarias, como la de 1793, los derechos reconocidos son libertad, igualdad, seguridad y propiedad. La fraternidad se perdió en las banderas. La fraternidad quedó en las banderas. Hay mucha literatura sobre esto, ¿no? Es decir, cómo se pierden los ideales de la Revolución Francesa cuando se traducen en el momento constitucional. Es un proceso muy interesante,
¿sí? Porque ustedes se fijan en el preámbulo de la Constitución Argentina, ¿sí? Y los grandes ideales del preámbulo no se reflejan totalmente en los artículos de la Constitución, porque el preámbulo no tiene fuerza de ley, ¿sí? Nadie puede invocar el preámbulo como un derecho, ¿sí? Y el preámbulo es hermoso, qué sé yo, bla, 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 dice un montón de cosas que son divinas, ¿sí? Pero no tiene fuerza de ley. Y cuando vos vas a mirar la Constitución, hay muchas cosas que no te aseguran todo lo que dice el preámbulo. Bueno, lo mismo está diciendo Marx acá. Fíjense que todo quedó reducido a los derechos del hombre egoísta, del hombre de la sociedad civil, al hombre de la sociedad burguesa. Esos son los derechos del hombre. Y los derechos del hombre son libertad, igualdad, propiedad, seguridad y propiedad. Vamos a ver cómo los critica uno por uno. ¿En qué consiste la libertad? ¿Sí? Y dice, es el derecho de hacer y emprender todo lo que no dañe a otro. Aquí, ¿a qué autor le suena? Hacer todo lo que no dañe a otro. La libertad es hacer todo lo que no dañe a otro. ¿Se acuerda alguien? A John Stuart Mill. El principio de libertad de John Stuart Mill era precisamente eso, ¿sí? Uno tiene derecho a hacer todo lo que quiera, sí, es libre de hacer todo lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a un tercero, ¿sí? Marx está adoptando acá la definición, digamos, está diciendo que la Constitución francesa adopta como libertad el derecho de hacer y emprender todo lo que no dañe a otro. El límite dentro del cual puede moverse todo hombre inocuamente para el otro lo determina la ley, como la empalizada marca el límite o la divisoria entre dos tierras. Se trata de la libertad del hombre como una mónada aislada, replegada sobre sí misma. Pero el derecho humano de la libertad no se basa en la unión del hombre con el hombre, sino por el contrario, en la separación del hombre respecto al hombre. En el derecho a esta disociación, el derecho del individuo limitado a sí mismo. La aplicación práctica del derecho humano a la libertad es el derecho humano a la propiedad privada. Lo que está diciendo acá Marx es fundamental. Dice, para estas constituciones burguesas, la libertad consiste en estar separado del otro. Libertades negativas, es decir, que nadie invada mi esfera, que nadie se meta conmigo, que nadie interfiera. Es decir, las libertades en realidad son empalizadas o vallas puestas entre las personas, cuando en realidad la libertad se podría concebir más como una relación con los otros, con les otros, ¿sí? Y eso sería precisamente lo que nos liberaría, y no andar, digamos, creando mónadas, es decir, unidades absolutamente individuales aisladas unas de las otras, ¿sí? Entonces, fíjense, está criticando la libertad más concebida de la manera más individualista que la que estaba planteando la Constitución francesa de 1793. Segundo derecho, ¿en qué consiste el derecho humano a la propiedad privada? El derecho humano a la propiedad privada es el derecho a disfrutar de su patrimonio y disponer de él arbitrariamente, a son gré, que quiere decir a su capricho, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad, el derecho del interés personal. Aquella libertad individual y esta aplicación suya constituyen el fundamento de la sociedad burguesa. Sociedad que hace que todo hombre encuentre en otros hombres no la realización, sino la limitación de su libertad. Entonces, la propiedad es la manifestación de la libertad entendida en su primera acepción, y esto es el fundamento de la sociedad burguesa: libertad y propiedad. Autor que les recuerda libertad y propiedad rápidamente en su forma extrema. ¿No le suena a Nozick? Eso iba a decir a Nozick, libertad y sí, a Nozick, correcto. Sí. Exactamente. Es decir, cuando Marx dice libertad que el fundamento... al
libertad en cuanto al estado mínimo, como decía él, de ningún tipo de interferencia, o sea, o la interferencia más mínima que se pueda establecer. Exactamente. Para garantizar la propiedad entendida del modo más radical también, que es empezar por la propiedad sobre uno mismo, es decir, la autopropiedad, ¿no? Entonces, la combinación de libertad como no interferir con otro, con la propiedad, que es, ¿sí?, disfrutar del patrimonio y disponer de él arbitrariamente, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad. Fíjense que una de las implicancias de Nozick es que nadie está obligado a ayudar a los otros, ni nadie me puede forzar a ayudar a nadie, ¿sí? Y lo que está diciendo acá Marx es que justamente las constituciones burguesas, incluso las revolucionarias, ¿sí?, estaban diciendo, bueno, digamos, el interés particular es absoluto y no le debe nada a nadie, es decir, no tiene que fijarse en el interés social ni en el interés de los otros, es solamente el interés privado y particular y exclusivo del sujeto, ¿sí? En este caso, todos varones. Dice luego, queda todavía por examinar los otros derechos humanos, la égalité y la sûreté, es decir, la igualdad y la seguridad. La igualdad, considerada aquí en su sentido no político, no es otra cosa que la igualdad de la libertad más arriba descrita, a saber, que todo hombre considere por igual como una mónada atenida a sí misma. Es decir, acá Marx dice, para la burguesía, la libertad es, la igualdad significa que somos todos igualmente libres. Nada más que eso. No hay igualdad, por eso aclara, no en el sentido político, ¿sí?, en el sentido que, en su sentido no político, el sentido político sería ya la igualdad en la ciudadanía, ¿sí? Acá es básicamente sería la libertad civil de comerciar, de transitar, de comprar, de vender, de contratar, ¿sí? Y en ese sentido somos todos igualmente libres y por lo tanto la igualdad se reduce a eso, a la idea de que somos todos igualmente libres ante la ley y en el sentido de que somos todos iguales con el derecho a que nadie se meta con nosotros. Y queda finalmente la seguridad. Aparece la seguridad, que es un concepto que habitualmente se olvida y que me parece que es importante. Dice Marx, la seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de policía, según el cual toda sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. En este sentido llama Hegel a la sociedad burguesa el estado de necesidad y de entendimiento. El concepto de seguridad no hace que la sociedad burguesa se sobreponga a su egoísmo. La seguridad es, por el contrario, el aseguramiento de ese egoísmo. Fíjense que la seguridad aparece como derecho humano y esto tiene una importancia fundamental en el pensamiento de la burguesía, ¿sí? Cuando, fíjense, el que es el concepto de la policía, según el cual toda sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad, ¿sí? ¿Para qué vivimos en sociedad? Para que entre todos y a través de la función policial de ese colectivo, ¿sí?, se garantice, como dice Marx, a cada uno la conservación de su persona, es decir, la vida, sus derechos y la propiedad. ¿Mm? Entonces, si hay sociedad, es solamente un instrumento para conservar los derechos individuales. ¿Mm? Ahí es donde tenemos, digamos, la crítica de Marx, digamos, normativa y muy fuerte de un joven Marx, insisto, en 1843, en este texto que es sobre la cuestión judía, que me parece que es uno de los textos más interesantes del Marx joven. Bueno, después va a seguir con las cuestiones de, bueno, cómo se soluciona la situación entre el ciudadano y el hombre, bueno, a través de la verdadera emancipación, la revolución, y donde el hombre reabsorba
en sí al ciudadano, y bueno, y ahí tengamos al hombre emancipado. Pero como ustedes verán, Marx ya acá está criticando lo que hoy podríamos llamar, digamos, en términos nausiquianos, ¿sí?, una concepción del Estado mínimo, ¿sí? Pero también está cuestionando, ¿sí?, la función policial del Estado, la función represora del Estado, la función opresiva del Estado. Si no tiene una mirada amable hacia el Estado, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, esto creo que hay que recordarlo, a pesar de que las experiencias históricas del socialismo realmente existente haya generado dispositivos estatales muy amplios, no necesariamente en términos normativos el marxismo es pro-Estado. Al contrario, ¿sí?, quiere y apunta en última instancia a la extinción del Estado. Y por eso empieza por criticarlo y por ver sus límites y por ver, digamos, todos los problemas que tiene, digamos, incluso para la libertad, para la igualdad y para la seguridad. Y justamente una constitución es, digamos, el marco normativo que le va a ser dado al Estado, ¿sí? Y los conceptos claves de la justicia social, como libertad, igualdad, en este caso propiedad y seguridad, aparecen, digamos, bajo la mirada burguesa de una manera muy distinta de la que Marx piensa. A ver, Marx estaba muy a favor de la libertad, probablemente era su valor más importante. Lo que pasa es que la libertad burguesa no le gustaba, ¿sí? Estaba a favor de la igualdad, lo que pasa es que no le gustaba la visión restrictiva de la libertad, ¿sí?, que tiene la burguesía. Y no está en contra de la propiedad, porque la propiedad personal en ningún momento se cuestiona. Es decir, ningún socialismo te va a expropiar la bici, ¿sí? Está en contra de la propiedad que permite, ¿sí?, extraer plusvalor de los demás. Pero no es que, digamos, mi bicicleta, nuestra bicicleta, ¿sí? No pasa por ese lado, ¿sí? Digamos, es una vulgarización de la tradición socialista pensar que la respuesta es el colectivismo donde nadie puede tener propiedad personal. Al contrario, la propiedad personal, lo dice varias veces Marx, sí, es necesaria para la realización de los proyectos personales. Si vos no podés disponer de una propiedad personal, digamos, ¿cómo podés llevar adelante un plan de vida o realizarte o autorrealizarte, que es uno de los ideales del socialismo? Bueno, ahora, como ustedes saben, Marx le dedica bastante tiempo al problema del Estado y él tenía un proyecto de escribir alguna teoría sobre el Estado, pero lo dejó trunco. Bueno, la enfermedad y la muerte le impidieron terminar con ese proyecto. Yo quiero tomar de una selección de textos que ustedes tienen en la bibliografía, que se llama justamente Selección sobre Política, algunos fragmentos como para reforzar por lo menos tres ideas sobre el Estado que aparecen en Marx y que son importantes. Uno, que se llama la tesis de dominación. La tesis de dominación es la visión según la cual Marx entiende que el Estado siempre es un aparato de dominio al servicio de una determinada clase. El otro concepto que me interesa es el concepto de estado de excepción. Y el tercer concepto que me interesa es el concepto de la autonomía relativa del Estado, que no es el mismo que el concepto o la tesis de dominación. Por momentos Marx dice que el Estado es un dispositivo de opresión de clase. Hay momentos en que dice que el Estado en realidad lleva en sí mismo los mecanismos para autoanularse, eso es el estado de excepción. Y hay momentos en que Marx dice que el Estado no está al servicio de una clase, sino que el Estado está al servicio de sí mismo. Eso es lo que se conoce como la autonomía relativa del Estado, ¿sí? Tiene,
distintas visiones sobre este punto, y yo quisiera repasar algunas, aunque sea muy brevemente. La más clásica de todas está en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. ¿Me avisan si están viendo la pantalla compartida, por favor, ahí? Sí, ahí sí. Perfecto, gracias. Bien. Les decía, fíjense en este fragmento que está resaltado en amarillo patito, ¿sí? Dice, escriben Marx y Engels en 1848. A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político. Clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, la burguesía forma en la comuna una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses. En unos sitios se organizan repúblicas municipales independientes, en otros forma el tercer estado tributario de las monarquías. En la época de la manufactura es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta y el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo. Hoy, el poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Dice Marx, la burguesía a lo largo de sus muchos años de aparición como clase, ¿sí?, va ganando poder político y se va acomodando a distintos regímenes, ¿sí?, en las repúblicas, en las comunidades autónomas, en las monarquías, va encontrando su lugar, ¿sí?, va ganando poder político como puede, ¿sí?, hasta que llegado el momento de la gran industria, da el salto, ¿sí?, y se queda con todo el poder político. Pero primero tuvo los resortes del poder económico y después se quedó con el poder político. Cuando se queda con el poder político, dice, el poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Es decir, que una vez que tomó control del Estado y de todos los dispositivos del gobierno, el gobierno de la burguesía, que es un gobierno de clase, y acá está la tesis de dominación, ¿sí? El Estado es un aparato de dominación al servicio de una clase en particular, y que es la clase burguesa, representa los intereses de la totalidad de la clase. Por eso puede pasar, y no es extraño, que el Estado hoy defienda a un sector de la burguesía, a los industriales, en contra del agro. Y el día de mañana otro gobierno defienda al agro en contra de la industria, ¿sí? Porque no está defendiendo a un sector de la clase, está defendiendo a la totalidad de la clase. Entonces el Estado como administrador dice, bueno, en estas circunstancias tenemos que sacrificar a los intereses del agro porque nos interesan más los intereses de la industria. Y al año siguiente, bueno, nos interesa más el sector financiero que la industria y que el sector del agro. Entonces vas a tener un Estado que le pone todas las fichas al sector financiero en contra de los otros. No es que el Estado favorezca a un sector o al otro. Sí, favorece a un sector o favorece al otro, pero lo que está haciendo es favorecer los intereses generales de la clase burguesa, aunque tenga que sacrificar a alguno de sus actores. Eso es lo que está diciendo Marx, ¿sí? Por eso es el gerente, ¿sí?, o el administrador, depende el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa, ¿sí?, no de los intereses de un sector en particular de la clase. Eso es muy importante tener presente cuando Marx piensa en la tesis de dominación, está pensando en eso. Por eso nunca hay que perder de vista, cuando uno lee los textos de Marx y los textos clásicos del socialismo, que
las luchas al interior de la misma clase burguesa muchas veces son profundas y son sangrientas. Y en todo caso, el Estado es un árbitro no entre la clase burguesa y la clase trabajadora, sino que es un árbitro entre los intereses de la clase burguesa, ¿sí? Según la tesis de dominación de Marx. Más o menos queda ahí, digamos, la tesis de dominación. Vamos a ver otra visión que tiene Marx del Estado. Y esta es muy interesante porque aparece en un texto que es, no quiero aburrirlos, me voy a ir al 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Leyeron 18 de Brumario alguna vez? ¿Anduvieron por ahí dando vueltas? ¿Alguien recuerda alguna idea central del 18 Brumario? Sí, profe. ¿Quién habló? A ver. No sé quién habló. ¿Alguien se acuerda en qué materia vieron 18 Brumario? En Historia del Conocimiento Sociológico 1 se ve. Eso hace mucho tiempo. Sí. Bien, ¿y qué es lo que se ve ahí, básicamente? ¿Algo recuerdan? ¿No tiene que ver con algo de cómo Bonaparte llega al poder político, pero sin hacer política? Sí, algo de eso hay. Algo de eso. Un poco los procesos de transición del feudalismo al capitalismo y las clases y las diferentes clases que no están constituidas, la clase obrera, la clase burguesa y los feudales, sino que hay como diferentes clases antagónicas que quedan intermedias ahí. Y bueno, explica todo eso con un proceso histórico. Bien. También, eso profe, tengo la duda si no es el texto en el que hay como que el interés al que persigue la clase revolucionaria en ese entonces, si logra o no representar una clase en sí o para sí, si es eso o no. Exactamente, sí, aparece ahí, aparece en otros lados también en la lucha de clases en Francia, por ejemplo. Sí, está muy bien, justamente porque la clase no está totalmente constituida. ¿Mm? Esta frase que dice que una vez la historia ocurre como tragedia y la otra como parodia, ¿puede ser? Exactamente, así empieza. ¿Tiene que ver con lo cristiano? ¿Cómo? Lo último no se escuchó. Bien, bueno, efectivamente, es uno de los textos más hermosos y más, digamos, dramáticos de Marx, porque aquí, digamos, está relatando casi en tiempo real los acontecimientos en Francia, ¿sí? Es una colección de escritos periodísticos que él va publicando, ¿sí? en una revista en alemán, ¿sí? Que es para los lectores en alemán en Nueva York. Es decir, él está basado en Inglaterra, pero escribe sobre los sucesos de Francia, ¿sí? y manda sus artículos a Nueva York, donde había un montón de exiliados alemanes que habían hecho, digamos, revistas y demás, y le publicaban los textos, ¿sí? Muchos de los textos de Marx, sépanlo, se publicaron en Estados Unidos, sobre todo toda su producción periodística se publicó ahí. Horace Greeley, que era el editor
del New York Tribune, fue uno de sus principales mecenas, digamos, que siempre le pagó las contribuciones y le siguió, digamos, comprando artículos sobre lo que pasaba en Europa. En tiempos en que no había correo electrónico, ni fax, ni nada, tener a alguien que estuviera del otro lado del mar, digamos, observando la situación y escribiendo reportes, era algo que se pagaba, digamos, no muy bien, pero que le permitía hacer unas libras o unos dólares. Bueno, nunca está de más releer este primer párrafo que es maravilloso y que dice: Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen como si dijéramos dos veces, pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y la otra como farsa. Cossidier por Danton, Louis Blanc por Robespierre, La montaña de 1848 a 1851 por La montaña de 1793 a 1795, El sobrino por el tío, y a la misma caricatura en las circunstancias que acompañan la segunda edición del 18 Brumario. Ahí compara una serie de personajes que fueron los de la Revolución de 1789 con personajes de las revoluciones presentes que aparecen a sus ojos como, digamos, personajes ya degradados, la parte farsesca, ¿sí?, de lo que fueron los grandes revolucionarios anteriores, ¿sí? Y después viene la otra frase que ha sido muy discutida, muy debatida, que dice: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente, que existen y que le han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Esta cuestión de que, digamos, las personas, los sujetos históricos no hacen la historia, pero no en circunstancias elegidas por ellos, ¿sí? Esta es una frase que parece que hoy como de sentido común, ¿sí?, pero que rompe con la idea determinista de que, digamos, todos los procesos históricos no tienen nada que ver con los sujetos, ¿sí?, y con la versión muy subjetivista de que, digamos, las acciones colectivas pueden hacer cualquier cosa independientemente de las circunstancias, ¿sí? Acá Marx pone, digamos, una posición de equilibrio. Sí, los sujetos históricos hacen la historia, pero no en circunstancias que ellos eligen. Ahora, sí modifican las circunstancias porque precisamente son un sujeto histórico. Entonces, esto rompe con, para mí es una frase importante para terminar con las discusiones entre el determinismo, donde no hay sujeto, ¿sí?, y el voluntarismo, donde todo es sujeto, que puede romper con las estructuras y demás. Pero a mí lo que me interesa es ir a una cuestión sobre el Estado, que aparece, y estuvo muy bien la intervención, creo que fue de Ailín, sobre cómo este texto muestra la diversidad de clases y de sectores al interior de las clases, porque uno puede simplificar que la lucha de clases es burguesía contra el proletariado. Ok, bueno, pero eso es muy de manual, ¿sí? Y la cosa es, como dicen ahora, es más compleja, ¿sí? Aparecen muchos otros elementos que hay que tener en cuenta de las luchas al interior de las clases, las facciones, una subclase que aparece, de la que nos hemos olvidado bastante, que es el lumpenproletariado, ¿sí? El lumpenproletariado, que es la escoria social, que es la fuerza de choque, que es la clase degradada, que no es la clase trabajadora, sino que es la clase completamente excluida, marginada, ganada por los vicios y por el crimen y demás, que es donde la burguesía recluta sus fuerzas de choque para luchar contra el proletariado. Eso aparece muy bien en estos escritos, ¿sí?, de cómo, ¿sí?, las clases dominantes van y reclutan a los matones de los barrios más oscuros de París para pelear en contra de los obreros, digamos. Es así, digamos, no hay una romantización de la pobreza en Marx, sino que está diciendo, miren, hay sectores que son completamente desclasados, que viven vidas completamente degradadas y que son la mano de obra violenta de la que se vale la burguesía en contra de los trabajadores, ¿sí? Ese es el famoso lumpenproletariado, digamos, del que poco se habla, pero que existe, ¿sí?
y sigue existiendo en nuestros días. Pero yo quería ir, decía, al tema de esto acá, del estado de sitio, ¿sí? Bueno, estamos en plena revolución del 48, que dura hasta el 51, digamos, hasta cuando Luis Napoleón, con un golpe de mano, se queda con el Estado, pero con el Poder Ejecutivo en particular, ¿sí? Y después va a disolver la Asamblea, etc. Pero, ¿qué pasa? En medio de esta lucha entre monárquicos, republicanos, legitimistas, etcétera, son varios sectores en pugna, pasa lo siguiente. Dice, mientras los republicanos burgueses de la Asamblea se ocupaban de cavilar, discutir y votar esta constitución, Cavaignac mantenía fuera de la Asamblea el estado de sitio en París. El estado de sitio en París fue el comadrón de la constituyente en sus dolores republicanos de parto. Si más tarde la constitución fue muerta por las bayonetas, no hay que olvidar también que había sido guardada en el vientre materno y traída al mundo por las bayonetas, por bayonetas vueltas contra el pueblo. Los antepasados de los republicanos honestos habían hecho dar su símbolo, la bandera tricolor, la vuelta por Europa. Ellos, a su vez, hicieron también un invento que se abrió por sí mismo paso por todo el continente, pero retornando a Francia con amor siempre renovado, hasta que acabó adquiriendo carta de ciudadanía en la mitad de sus departamentos. El estado de sitio. Es decir, los franceses inventaron, dice, la libertad, llevaron la bandera tricolor a toda Europa, pero también inventaron, dice, un dispositivo, ¿sí? ¿Qué es este? El estado de sitio. Magnífico invento, aplicado periódicamente en cada una de las crisis sucesivas en el curso de la Revolución Francesa. Y el cuartel y el vivac es el campamento de los soldados, puesto así periódicamente por encima de la sociedad francesa para aplastarle el cerebro y convertirla en un ser tranquilo. El sable y el mosquetón, que periódicamente regenteaban la justicia y la administración, ejercía tutela y censura, hacía funciones de policía y oficio de serenos, y el bigote y la guerrera, y se preconizaban periódicamente como la sabiduría suprema y como los rectores de la sociedad. No tenían necesariamente el cuartel y el vivac, el sable y el mosquetón, el bigote y la guerrera, quedar por último en la ocurrencia de que era mejor salvar a la sociedad de una vez para siempre, proclamando su propio régimen como el más alto de todos y descargando por completo a la sociedad burguesa del cuidado de gobernarse de sí misma. El estado de sitio es el estado de excepción. El estado de excepción es el momento en que el Estado se anula a sí mismo, ¿sí? Se suspenden las garantías, ¿sí? Y el poder queda al desnudo. Es decir, todas las leyes, todas las garantías, todas las protecciones de los ciudadanos quedan anuladas porque el estado de sitio le da al Poder Ejecutivo o a quien tenga la función ejecutiva, que puede ser un sujeto individual o puede ser una asamblea, le da un poder discrecional, ¿sí? Un pensador alemán, Carl Schmitt, lo llamaría esto la dictadura, ¿sí? En tiempos romanos esto era la dictadura. En un estado de amenaza, ¿sí? Cuando el orden se ve amenazado, ¿qué pasa? Se anulan las leyes y que entra la fuerza, ¿sí? La bayoneta y el vivac. La bayoneta y el vivac son la metáfora del uso de la fuerza policial o militar, que en este caso no estaba completamente separada, ¿sí? Para poner y restaurar el orden. Es decir, que lo que inventan los franceses y el constitucionalismo francés es el mecanismo del estado de sitio por el cual las leyes incluyen un mecanismo por el cual se anulan a sí mismas durante un tiempo. Es decir, hay una ley que dice que dadas ciertas circunstancias, las leyes no corren por un tiempo y corre entonces el estado de excepción, ¿sí? Eso
es... se cayó a Yelén. A ver si la puedo... Aguántenme. Ahí volvió. Ahí volvió. Eso es un invento, es una innovación constitucional moderna, muy importante, porque justamente lo que van a decir autores socialistas posteriores, como el alemán Walter Benjamin va a decir que el estado de excepción en realidad no es una excepción, sino que es la regla. ¿Mm? Es decir, las reglas existen porque existe el estado de excepción. Es decir, el estado de excepción es el estado de sitio, es el momento en que no puede haber reglas, ¿sí? Entonces las reglas existen en la medida en que el estado de excepción lo permita. Por lo tanto, es más importante, y el fundamento de todo es la excepción y no la regla. Porque si la regla puede ser anulada, si la Constitución puede ser anulada, o si puede ser limitada en sus protecciones, entonces es más importante aquello que puede destruir una Constitución o suspenderla que la Constitución misma. ¿Sí? Entonces, digamos, nosotros estamos, y digo esto sin hacer ningún juicio, esto es una cuestión descriptiva, ¿sí? Bajo la pandemia y la cuarentena estamos en una situación de excepción. Estamos bajo una situación de excepción, que se ha convertido en regla. Fíjense cómo la excepción ha anulado muchas de las libertades habituales de tránsito, de salir, de entrar, de qué sé yo, y si profundizás un poco más, digamos, hasta, digamos, te tenés que tapar la boca, tenés que usar las manos de determinada manera, es decir, una serie de conductas que no son las habituales, ¿sí? Y donde, digamos, lo que era excepcional se ha convertido durante mucho tiempo ya en regla, ¿sí? Y muchas de las reglas ya están anuladas por un determinado tiempo, no sabemos para cuándo. ¿Sí? Por eso hubo una discusión en su momento donde algunos constitucionalistas decían, bueno, pero más vale apliquemos el estado de sitio, porque el estado de sitio sería la manera legal, ¿sí?, de declarar la excepción y no, por ejemplo, utilizar los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Pero lo que estamos viendo es precisamente una situación excepcional donde se da esto que los franceses llamaron estado de sitio y donde el poder crudo del Estado se vuelve mucho más visible porque las protecciones habituales no aparecen. Porque lo que aparece como centro de preocupación del Estado, ¿sí?, ya no es solamente la protección de los intereses de una clase, sino del ambiente en el que la dominación de clase se puede dar, que es la noción de orden. Es decir, no puede haber dominación de clase sin orden, ¿sí? Y el estado de excepción o el estado de sitio o las situaciones en que se suspenden las protecciones, ¿sí?, es lo que le da al Estado la potestad para establecer el orden. Y el orden es la condición de necesidad para el dominio de clase. ¿Se entiende? Fíjense, entre la tesis de dominación, acá tenemos algo más amplio, que es pensar la excepción como el momento en que se restaura el orden. ¿Sí? Esto viene desde hay una institución romana muy antigua que se llamaba el Justitium. El Justitium era lo siguiente: cuando había un tumulto, y en la Roma antigua había muchos tumultos, sobre todo entre el pueblo y los patricios, entre las clases más pobres y las clases más favorecidas. Cuando había un tumulto, y que eran tumultos sangrientos, el Estado, el Senado, decretaba el Justitium. El Justitium significaba que todo el mundo era convertido en policía. Es decir, cada ciudadano asumía funciones policiales. Entonces, si yo, ciudadano romano, partidario del orden, ¿sí?, mataba a un tumultuario, ¿sí?, no me consideraban asesino. Si yo lo hacía, ¿sí?, para restaurar el orden que se había perdido por el tumulto, ¿sí? Entonces, el Justitium hacía eso, generaba una situación totalmente excepcional, donde todos eran convertidos en policías o todos podían ejercer funciones policiales para sofocar el tumulto, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de eso? Restaurar el orden que se había perdido.
porque sin orden y sin paz social no hay posibilidad de dominio de clase. ¿Sí? Última cuestión, que no quiero extenderme demasiado. En este mismo texto, que es el 18 Brumario, Marx tiene otra visión del Estado, y que es el que yo llamo el de la, no lo llamo yo, se llama en la teoría, de la autonomía relativa del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado ya no le sirve a una clase en particular, sino que el Estado se sirve a sí mismo, que el Estado se ha convertido prácticamente en una clase a través de su propia burocracia. Esto anticipa desarrollos posteriores muy extraordinarios y muy interesantes, ¿sí? Miren lo que dice Marx acá. Una vez que Luis Napoleón da el golpe y concentra, digamos, un montón de atribuciones y de funciones, y se hace del poder ejecutivo, ¿sí? y gobierna, digamos, bajo el Tercer Imperio, dice, este poder ejecutivo, se refiere al gobierno de Luis Napoleón, con su inmensa organización burocrática militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado, un ejército de funcionarios que suma 500.000 de hombres junto a un ejército de otro 500.000 de hombres, este espantoso organismo parasitario, leo de nuevo, este espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona los poros, surgió en la época de la monarquía absoluta, de la decadencia del régimen feudal, que dicho organismo contribuyó a acelerar. Los privilegios señoriales de los terratenientes y de las ciudades se convirtieron en otros tantos atributos del poder del Estado. Los dignatarios feudales en funcionarios retribuidos y el abigarrado mapa muestrario de las soberanías medievales en pugna en el plan reglamentado de un poder estatal cuya labor está dividida y centralizada como en una fábrica. La primera Revolución Francesa, con su misión de romper todos los poderes particulares locales, territoriales, municipales y provinciales para crear la unidad civil de la nación, tenía necesariamente que desarrollar lo que la monarquía absoluta había iniciado, la centralización, pero al mismo tiempo amplió el volumen de atribuciones y el número de servidores del poder del gobierno. Napoleón perfeccionó esta máquina del Estado. La monarquía legítima y la monarquía de Julio no añadieron nada más que una mayor división del trabajo que crecía a medida que la división del trabajo dentro de la sociedad burguesa creaba nuevos grupos de intereses y por lo tanto nuevo material para la administración del Estado. Y así sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Acá lo importante es este concepto, que no lo puedo resaltar por alguna razón, ¿sí? Que el Estado es ese espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los poros, ¿sí? El Estado es un organismo, es un parásito, ¿sí? que absorbe los recursos y las energías de toda la sociedad y sirve a sus propios intereses, a ese 500.000 de funcionarios más otro 500.000, ¿sí? de hombres armados que son, digamos, las fuerzas represivas, las fuerzas del orden y de los ejércitos, etc. ¿Sí? Entonces, es sumamente notable, digamos, cómo acá ya el Estado no está al servicio de una clase. En un párrafo más abajo Marx va a decir, sí, bueno, pero al final Luis Bonaparte expresaba los intereses del pequeño campesinado francés, etc., y va a conectar nuevamente con un sector. Pero lo importante es que la maquinaria del Estado es como que cobró vida propia, ¿sí? Y cuando la maquinaria del Estado cobra vida propia, se puede convertir en una clase, ¿sí? En sí misma. Y esto sirve como para anticipar los procesos de burocratización que después pueden seguir
ya sea en procesos emancipatorios, revolucionarios o como ustedes quieran llamarlo. Es decir, siempre el peligro de que la existencia de un poder centralizado, ¿sí?, y en manos de un grupo, digamos, de administradores, termine siendo algo que funciona al servicio de sí mismo, ¿sí? Y es ahí donde Marx está haciendo esa advertencia, ¿no? Estas tres cuestiones que les decía: la tesis de dominación, el problema de la situación de excepción y finalmente el problema de la autonomía relativa del Estado. Digo, únicamente para terminar, siempre es interesante tener presente que Marx está hablando del Estado tal como estaba constituido en el siglo XIX, después el Estado se va a complejizar, va a adquirir nuevas funciones y demás, y vamos a llegar a teorías del Estado mucho más sofisticadas, como van a ser la de Lenin, pero también la de Gramsci, ¿sí?, la de Antonio Gramsci, que va a concebir el Estado, ¿sí?, el Estado integral, como una articulación entre el Estado propiamente dicho y la sociedad civil, ¿sí? El Estado con una función de lo que se llamaría coerción y consenso, y otros lo llaman de dominación y hegemonía. Es decir, el Estado no es solamente, digamos, el límite de lo que nosotros conocemos como el Estado, sino que el Estado tiene ramificaciones, ¿sí?, en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la unión industrial es parte del Estado integral, ¿sí? Los sindicatos burocráticos son parte del Estado integral. Hay un montón de la iglesia es parte del Estado integral, ¿sí? Entonces son un montón de organizaciones que están vinculadas al Estado y que les sirven para producir hegemonía en el sentido de una dirección intelectual y moral, ¿sí?, y un pensamiento que justamente contribuye al orden y al consenso general sobre que, bueno, las cosas así como son es como deben ser o no pueden ser de otra manera, ¿sí? Entonces, resumiendo, Marx tiene visiones generalmente críticas del Estado en distintas perspectivas, y en su observación de la materia constitucional observa que los principios fundantes de las constituciones no necesariamente reflejan los ideales revolucionarios, y que en el caso de las constituciones burguesas, ¿sí?, ideales como libertad, igualdad, propiedad y seguridad no son precisamente los que estaban pensados por los grandes revolucionarios, han sido malversados, y que tampoco son los ideales que, digamos, que él tiene pensados, digamos, para una futura sociedad postcapitalista. Así que bueno, me fui. No, son las 5 en punto, estamos muy bien. No sé, esto es lo que tenía para decir, como para completar el panorama de la tradición socialista, y ya la semana que viene hacer el cierre con los textos de Fraser y de Nussbaum. ¿Comentarios, preguntas, aclaraciones, dudas? Detengo la grabación en este... No, lo dejo por si hay alguna pregunta que me permita expandirme en algo. Hola, profe. Sí, más Eduardo. que nada digamos, una comparación, una apreciación, digamos, respecto a, por ejemplo, lo que el lema de la Revolución Francesa, fraternidad, ¿cómo era? Libertad y igualdad. Digamos, después cuando se traduce en realmente la letra escrita, termina siendo otra cosa y no se condice con esto. Digo, de la misma forma, también de los que gobernaron durante el siglo XX o tomaron el Estado, el poder, digamos, de alguna manera, tomando los ideales marxistas, si se quiere, no las experiencias del siglo XX, digamos, cuando se tradujo eso, un socialismo real, un comunismo, digamos, terminó siendo, a ver, Marx justamente en la pelea con los anarquistas decía, primero hay que tomar el Estado para luego para disolverlo. Justamente las experiencias, por lo menos lo que yo tengo entendido, las experiencias del siglo XX han sido, digamos, todo lo contrario, han tomado el Estado, han tomado el poder, pero el poder ha sido cada vez más grande, digo, ese poder del Estado, el estatal, digo, bueno, casos más emblemáticos como el stalinismo y todo eso, digamos, la burocratización del Estado, digamos, un Estado totalmente, digamos,
totalitario en el caso de Stalin, digo, pero cada vez un Estado más grande, digamos, y no, digamos, una cosa es tomarlo para disolverlo, otra cosa es tomarlo para cada vez hacerlo más expansivo, digamos. De alguna manera también se parece con estos ideales que no cumplieron, ¿sí? Los lemas de la Revolución Francesa tampoco, digamos, en la concepción que tenía Marx del Estado, digamos, tampoco se cumplió en los que accedieron al poder en función de las ideas de Marx respecto al Estado. Correcto, es exactamente así. Es exactamente así. Sí. Y insisto, como Marx ya había advertido la dinámica que tiene el Estado como dispositivo, ¿sí? De convertirse en un aparato, ¿sí? Que se sirve a sí mismo, que ya lo está viendo en el caso de Luis Bonaparte, allá por 1852. Claro. No sé, ¿alguna otra cuestión? Bueno, espero que les haya parecido interesante esta parte. Yo la tengo ahí en el programa porque me parece que hay algunas cosas que a lo largo de la carrera como que no, digamos, se habla bastante de esto, pero por ahí no se reúne con esta perspectiva. Así que, digamos, a riesgo por ahí de repetir cosas que ya saben, preferí, digamos, no dejarlo de lado y bueno, y dar este punto. Así que la bibliografía la tienen, digamos, todos estos materiales están ahí. Y bueno, nada, cuando quieran los trabajan. La semana que viene no hace falta que se pongan a leer los textos de Nussbaum, el de Fraser ya lo leyeron. Así que simplemente nos juntamos como para que yo dé la clase y hacer una especie de cierre. Y bueno, ojalá que pueda estar la mayoría. Cierro, detengo acá la grabación